Hola, bienvenidos a este tutorial. Antes de comenzar con el tema de hoy, que es herencia, vamos a dar un breve repaso de todo lo que hemos visto en programación orientada a objetos. Primero, nosotros sabemos que en programación orientada a objetos en Java existen las clases. Por lo tanto, yo puedo representar cualquier objeto utilizando una clase. Por ejemplo, una persona. De una persona sé que tengo la edad, el nombre y el sexo como atributos principales. Y también sé que tengo métodos, es decir, las acciones que va a ejecutar esa persona. Es por eso que es muy importante diferenciar los atributos, que son simplemente variables que almacenan información del objeto que se está representando, como también los métodos, que son las acciones que va a poder ejecutar ese objeto dentro de tu programa. Para programación, pues es un poco más complejo y en este caso utilizamos los getters, setters y constructor. Nosotros sabemos que los setters son métodos que permiten meter información al objeto, setearle la información, enviarle la información al objeto. Y los getters son métodos que permiten obtener la información, sacar la información a ese objeto. Y también los constructores, que son los responsables de poder inicializar la información de ese objeto. También nosotros vimos el concepto de herencia, que en términos comunes la herencia es lo que un padre le puede dar a un hijo, pero en programación esto va mucho más a fondo. En programación, una clase le puede dar atributos y métodos a otra clase. Para el ejemplo que vamos a ver, una persona o una clase persona le puede dar atributos y sus métodos a la clase estudiante. Entonces, la edad, el nombre y el sexo de la persona serían también parte de la clase estudiante, así como sus getters y sus setters. Por lo tanto, nosotros obtendríamos una clase mucho más robusta, pero con la ventaja de que estamos reutilizando los métodos y los atributos de la clase ya existente. Por ejemplo, un estudiante propiamente ya cuenta con una carrera, un promedio y un turno, que son atributos propios de un estudiante. Pero al haber heredado a la clase persona, también va a contar con una edad, con un nombre y un sexo, porque aunque es un objeto perteneciente a la clase estudiante, sigue siendo una persona. Ahora, los getters, los setters y el constructor son propios de la clase estudiante, pero para poder manejar la información que heredó de la clase persona, también está heredando los métodos get y set de la clase persona y un superconstructor que permite que se pueda inicializar toda esa información. Bien, ya que estamos en contexto, ahora lo vamos a programar. Bien, ya que estamos en nuestro editor, vamos a hacer primero nuestra clase persona, por lo tanto vamos a poner class con letra minúscula, por favor, y con mayúscula ponemos persona. Abrimos y cerramos llaves y vamos a poner los atributos pertenecientes a la clase persona. Vamos a poner private, recordamos que private se usa para mantener privada la información. Private string nombre. Luego private int edad. Y luego private string sexo. De esa manera ya tenemos los datos propios de una persona. Ahora vamos a programar sus getters y setters. Bien,
ahora que ya tenemos los getters y los setters, vamos a programar el constructor de la clase persona. De preferencia, vamos a respetar el orden en el que acomodamos aquí los datos, el nombre, la edad y el sexo. Para programar el constructor, vamos a poner public, el mismo nombre de la clase tal cual está, persona, abrimos paréntesis, y en el mismo orden declaramos las variables, string, nombre, coma, int edad, coma, string, sexo. Y ya una vez que tenemos declarado el constructor, vamos a hacer las inicializaciones. Por lo tanto, this.nombre igual a nombre. This.edad igual a edad. Y this.sexo igual a sexo. Bien, ya que tenemos todo esto terminado, pues ahora es momento de hacer nuestra clase estudiante. Nuestra clase estudiante. Bien, esta llave cierra la clase y se dan cuenta todos los métodos están con sus respectivas llaves de apertura y de cierre para que no haya ningún problema. Y esta llave simplemente nos cierra la clase persona. Pues vamos a hacer un poquito más abajo. Y vamos a programar a nuestra clase estudiante. Vamos a ver, class estudiante. Recuerden que la clase estudiante hereda a la clase persona, por lo tanto debemos usar la cláusula extends persona. De ese modo, nosotros estaríamos tomando la información que se maneje dentro de la clase persona. Así de sencillito, nos ahorramos todo ese código. Bien, al estudiante, pues vamos a declararle sus datos propios. En este caso, vamos a poner private string carrera. Es importante la carrera de un estudiante. Private double promedio. Y finalmente, ¿qué dato teníamos? La carrera, promedio y turno. Turno. Entonces, vamos a poner private string turno, punto y coma. Bien. Ahora, a nuestro estudiante es momento de programarle tanto sus getters como sus setters. Bien, ya sabemos que esto es pura talacha, así que aquí adelantamos un poquito nuestro video. Ahora que ya hemos programado los getters y los setters correspondientes a nuestro estudiante, debemos de recordar que nosotros tenemos un superconstructor, el cual debe de considerar inicializar los datos del estudiante, pero sin olvidar de los datos que ya heredó. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a definir un superconstructor. Aquí nosotros vamos a poner public estudiante, hasta aquí no cambia nada. Y ahora, entre paréntesis, vamos a colocar los datos que corresponden a un estudiante. Pero vamos a considerar toda la información del estudiante, tanto los datos propios como carrera, promedio y turno, como los datos que heredó. Vamos a comenzar por los datos que heredó de la persona, el nombre, la edad y el sexo. Por lo tanto, aquí dentro de la clase estudiante vamos a colocar string nombre, coma, int edad, coma, string sexo, coma, string carrera, coma, double promedio, coma,
string turno. Como podemos observar, ahora los datos con los cuales vas a inicializar al estudiante son muchos más, ya que un estudiante va a obtener un nombre, edad y sexo de la clase persona, pero de forma propia ya tiene una carrera, un promedio y un turno. Así es como funciona nuestro superconstructor. Entonces, vamos a utilizar aquí una cláusula llamada precisamente así, super, la cual indica que los datos correspondientes a la clase persona se van a agregar al método super, es decir, el nombre, la edad y el sexo. Y los datos restantes, que son los que corresponden a un estudiante, se hacen de manera normal. This.carrera igual a carrera, punto y coma. This.promedio igual a promedio, punto y coma. This.turno igual a turno, punto y coma. Y bien, así es como nosotros estamos teniendo nuestro superconstructor. Ahora, lo que vamos a hacer es compilar, más bien, vamos a hacer nuestra clase de prueba para ver si esto funciona de forma adecuada. Bien, un poquito más abajo, ya que cerramos las llaves, aquí nuevamente, yo ya estoy cerrando las llaves de cada método, ¿sí? Por eso lo estoy haciendo en una sola línea cada método, para que no se me olvide cerrar nada. Solamente el constructor que pues está muy grandote, pues este sí le pusimos llaves al inicio y al final en diferente renglón. Cerramos la llave de la clase y ahora sí abrimos nuestra clase de prueba. Class con doble S y con minúscula, prueba. Y abrimos llaves, hacemos nuestro método main, escribimos la palabra main, es más, ni escribe main, solo le puse ma, enter, y ya me da, o detecta que quiero hacer el método main. Vamos a hacer un objeto de la clase estudiante para ver que la herencia esté funcionando. Estudiante, y nuestro objeto vamos a suponer que se llama A1 igual a new estudiante. Si ustedes analizan, yo aquí ya estoy utilizando el constructor. Entonces, en el constructor yo estoy definiendo que debo de crear un estudiante con todos estos datos. Por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer es colocar todos los datos que debería de tener un estudiante, no solamente los definidos en su clase, sino también los que heredó, que son con los que vamos a empezar. Por ejemplo, su nombre, en este caso sería Javier, coma, su edad, 35, coma, su sexo, masculino, coma, su carrera, programador, su promedio, 10.0, coma, su turno, matutino. Y bien, ya está la información de mi estudiante A1. Mi primer objeto A1 pues es Javier de 35 años, de sexo masculino, de la carrera de programador, con 10 de promedio, que va en el turno matutino. Ahora, nosotros sabemos que a través de los métodos get y set es como yo puedo obtener la información de este estudiante. Entonces, pues vamos a hacer algo muy sencillo para poder mostrar la información. Vamos a mandar a imprimir con system.out.println. Sabemos que esta función me sirve para mandar a imprimir. ¿Qué voy a mandar a imprimir? Pues los datos del estudiante. En este caso, el estudiante es A1. Y yo debo de mandar a imprimir los datos de forma individual. En este caso, el nombre del estudiante lo vamos a obtener con el método getNombre. Aquí me aparece una sugerencia
y vamos a poner get nombre. Abrimos y cerramos paréntesis y esto me estaría imprimiendo el nombre de mi estudiante. Nuevamente hacemos lo mismo y ahora mandamos a imprimir su edad. Después mandamos a imprimir su sexo. Luego mandamos a imprimir su carrera. Mandamos a imprimir su promedio. Después mandamos a imprimir su turno. Ahí está. Si ustedes analizan aquí, hay dos paréntesis de cierre porque uno corresponde al método get y el otro a la función system.out.println, abusados con esa parte. Vamos a cerrar aquí las llaves de la clase de prueba. Vamos a compilar nuestro programa, File, Save As, vamos a llamarle herencia, que ya está aquí, le ponemos .java, ya también está, le damos guardar. ¿Ya existe? ¿Desea reemplazarlo? Claro que sí, ya lo reemplazamos, ahora vamos a compilarlo. Hay que entrar al escritorio, por lo tanto hay que poner cd desktop. Y compilamos ya back herencia.java. Compiló. Y si mi programa compiló, es momento de correrlo. Java herencia. Dice, no se ha encontrado la clase principal. Esto me está pasando porque mi clase principal no se llama herencia. Mi documento se llama herencia, pero la clase que tiene el método de arranque, es decir, la que tiene el método main, se llama prueba. Entonces aquí tenemos que correrlo como Java prueba. Y ya me dice Javier, 35, masculino, programador, 10 y matutino. Bien, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente tutorial.